Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, antes que nada, gracias por esta conversación y sobre todo a sabiendas de lo intenso que ha sido el trabajo de estas semanas y días recientes. Secretario, ¿cómo calificas este regreso a clases en medio de esta gran batalla contra la pandemia del coronavirus? Pues Ricardo, yo lo califico como un gran reto que tiene el sector educativo, un gran reto que tiene pues todos los estudiantes de México, un reto que tiene el país, pero creo que la respuesta que ha tenido el sector educativo ante la pandemia incluso ha sido reconocida, Ricardo, por expertos de la OCDE, por la UNESCO misma, por el propio Banco Mundial, o sea, organismos internacionales que han visto que México no se rindió, que como otros países que dijeron, bueno, aprobamos a todos los niños y nos vemos el año que entra. Hubo otros países que dijeron, hasta que no haya una vacuna, no hay clases. Nosotros decimos, bueno, no podemos regresar a la escuela porque queremos la salud de las niñas y de los niños, pero mientras tenemos que dar clases y vamos a iniciar formalmente nuestro ciclo escolar. Y afortunadamente ayer hubo un gran entusiasmo en todo el país para iniciar esta nueva etapa de educación a distancia, Ricardo. Empleando términos pedagógicos, educativos, ¿dirías que este regreso a clases tan peculiar es un examen para todos nosotros y, siguiendo con los términos de educación, es a la vez una lección de autoridades, maestros, padres de familia, televisoras y alumnos en lo que se refiere a una suma de esfuerzos? Yo creo que sí, Ricardo, la suma de esfuerzos es algo que a todos nos debe de tener pues muy orgullosos de que vivimos en un país en donde nos pusimos de acuerdo todos para iniciar este aprendizaje a distancia. Tuvimos que ponernos de acuerdo con las grandes televisoras, con las televisoras estatales, con televisoras locales, públicas y privadas, con estaciones de radio, con todos los partidos políticos que nos cedieron sus tiempos a los que tienen derecho para hacer la publicidad política y dijeron que esté limpia la imagen, que solamente haya educación. Tuvimos que ponernos de acuerdo, obviamente, entre todo el sector educativo, las maestras, los maestros de México. Entonces sí es resultado de un gran esfuerzo de colaboración. Pero yo emplearía una palabra que es, como dicen los chinos, un problema y al mismo tiempo una oportunidad. Yo creo, Ricardo, que estamos ante la gran oportunidad de aprender en la pandemia cómo podemos trabajar para que las niñas y los niños aprendan mejor, aprendan más. Y esto es algo que creo que va a ser un resultado muy positivo en esta etapa. Ahora, en la ceremonia de inicio del año escolar en Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre la seriedad de la planeación de este regreso y la validez del aprendizaje que obtengan los alumnos. Pero ha habido cuestionamientos a este método de si los niños van a poder soportar estar tantas horas frente al televisor, de que hay ausencia de maestros, de que no todos los padres están capacitados para manejar este tipo de situación, sobre todo en lo que se refiere a las modernas tecnologías. En fin, tú dices que estamos aprendiendo de este proceso. ¿Se va a estar evaluando continuamente para hacer los ajustes que se crean necesarios? Sin duda, jamás hemos pensado que vamos a iniciar un proceso sin áreas de aprendizaje, sin áreas de oportunidad. Todo esto que tú mencionas como señalamientos que se han hecho, pues son señalamientos al margen, en el sentido de que la mayoría de las personas han podido iniciar sus clases en casa de una manera muy adecuada. A muchos otros no, y hay que fijarnos por qué no. Si se trata de un problema técnico, resolverlo.
si no está llegando la señal y es posible hacerlo. Si se trata de falta de información, darla y revisar todo permanentemente para que no solo alcance al mayor número posible de niñas y niños, sino también con la mayor calidad posible, Ricardo. Obviamente en el camino vamos a tener que ir ajustando muchas cosas y evaluándolo, lo estamos evaluando semanalmente. El lunes que entra yo tendré una evaluación de esta semana y así vamos a ir mejorándolo, porque lo que queremos, Ricardo, además es de que esto nos sea una herramienta que podamos usar en el futuro, que se nos quede permanentemente como una herramienta de las maestras y los maestros para poder seguir apoyando a sus alumnos a distancia. El canal educativo se va a quedar con nosotros y vamos a seguir haciendo televisión educativa. El internet se queda con nosotros. El presidente ya dijo que quería que todas las escuelas en 2 años tengan conectividad. Entonces, pues vamos a trabajar muy fuerte en ese terreno. Y yo creo que hoy están haciendo algo, Ricardo, muy importante, que puede ser una gran oportunidad para las maestras y los maestros de contar con las herramientas digitales para apoyar al aprendizaje de niñas y niños. Hoy es todavía inequitativo, porque no todos lo tienen, pero en el momento en que el presidente les dé la oportunidad a todos de tener conectividad, creo que a través de las herramientas digitales vamos a tener el piso más parejo que hayamos podido tener en la educación en México. Ahora, precisamente sobre este punto, ¿cómo enfrentar este desafío gigantesco, también muy sensible, profundamente humano, de niños y jóvenes, de millones de niños y jóvenes de zonas marginadas, de zonas muy apartadas en el campo? Sabemos que México tiene, además del problema de la concentración, también el problema de la dispersión de miles y miles de muy pequeñas comunidades. ¿Cómo enfrentar este desafío para que no se dé la crueldad de dejar a esta generación de niños desprotegidos al margen y en las orillas de esta llamada brecha digital que se ensancha cada vez más? Sí, Ricardo. De hecho, como está planeado Aprende en Casa 2, no deja en el margen a nadie, porque el aprendizaje se da en los libros de texto gratuito, que esto lo tienen todas las niñas y los niños que están en la escuela. Entonces, como base ya tenemos un material común. Todos los aprendizajes esperados de los programas de televisión vienen de los libros de texto gratuito. Entonces, si no tienes televisión, pero tienes tus libros, ahí puedes estudiar. En el caso de lugares muy apartados, estamos repartiendo unos libros y cuadernillos adicionales para poder ayudar a las niñas y a los niños durante la ausencia de la escuela. Pero estamos enviando a 70,000 líderes educativos comunitarios a que vayan personalmente a apoyar estas zonas marginadas. Sí. Estamos dando por radio y por radio comunitaria en 22 lenguas indígenas también clases. Además, obviamente, de la televisión, que llega al 94% de las familias mexicanas, y el internet, que llega al 70%, de manera que si no tienes internet, seguramente tienes televisión. Si no tienes televisión, puedes tener radio. Y si no tienes radio, tienes los libros de texto. O sea, estamos cubriendo todo el espectro de posibilidades, Ricardo, para que no pase lo que tú dices, para que nadie se quede a un lado. Sí. Dos preguntas finales. Secretario, ¿cuándo y de qué dependerá el retorno a la escuela, ese segundo hogar entrañable que ahora sabemos que ha sido un privilegio y que hemos tenido la mayoría de los mexicanos? ¿De qué dependerá el regreso a las escuelas, a la educación presencial? En efecto, Ricardo, lo que acabas de decir es muy sabio. Todas las familias mexicanas están extrañando a sus maestras, a sus maestros.
se dan cuenta de que son insustituibles, están extrañando la escuela, los niños y las niñas a sus amigas y amigos, y yo sé que pronto vamos a estar unidos de nuevo. ¿Cuándo? Cuando tengamos el semáforo verde. Esto quiere decir cuando la autoridad sanitaria haya levantado todo el tema de restricciones sanitarias. Nosotros desde un principio dijimos el sector educativo va a ser el primero en salir a la sana distancia y el último en regresar para cuidar la salud de nuestras niñas y niños. Y así lo hemos hecho y yo creo que en un tiempo más corto de lo que parece, los estados irán entrando poco a poco al semáforo verde y entonces se reanudarán las clases presenciales. Ahora sí, finalmente, y muy aquí entre nos, Esteban Moctezuma, ¿quieres ser gobernador de San Luis Potosí? Además, tienes muy todo aquí el entre derecho. nos y todo tu auditorio, Ricardo. Mira, lo que he comentado es que para mí sería un honor y un privilegio pues ser gobernador de San Luis Potosí. Es una tierra que quiero mucho, de mis antepasados, de mis padres. Pero hay una cosa muy importante. A mí siempre se me ha hecho que los servidores públicos que tienen una responsabilidad y que arman un equipo y que buscan ganarse la confianza de todo el mundo para trabajar y que justo cuando están trabajando en una crisis como la que estamos viviendo ahora, se despiden y dicen, ahí los dejo con el paquetito porque yo tengo un proyecto político personal y me voy a buscar fortuna política, pues se me hace que no es algo serio. Yo tengo un compromiso con el presidente de la República que me nombró secretario de Educación, con las maestras y maestros de México con los que he estado muy cerca desde antes de ser secretario y en los foros que hicimos previos a la toma de posesión, y definitivamente pues no puedo abandonar el barco en medio de la pandemia, en medio del inicio de un cambio tan grande que es la educación a distancia, que incluso, Ricardo, puede ser un cambio histórico en términos de toda una nueva forma de aprender. Y yo quiero acompañar a las maestras y a los maestros en toda esta problema que al mismo tiempo es oportunidad, y por eso mi respuesta es que no debo y no lo voy a hacer, Ricardo. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, sabes que este espacio ha estado siempre abierto y lo seguirá estando. Gracias por tu confianza. Sabemos que andas corriendo por todo el país. Estamos en contacto. Gracias, secretario. Te lo aprecio, Ricardo, y un saludo de corazón a toda tu audiencia. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, gracias de nuevo. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.